estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver todos ustedes la revista de la Atalaya de fecha 1 de enero de 1973, página 24, en la cual el esclavo fiel y discreto de la organización de la Watchtower nos explica el porqué de los constantes cambios de entendimiento bíblico, justificándolos con la excusa estúpida de que la luz del conocimiento, o del entendimiento, o de la comprensión bíblica se hace más brillante con el paso del tiempo gracias a la ayuda de Jehová Dios. Y se lee como sigue en esta página 24 de la revista de la Atalaya. Dios reajusta el pensar de su pueblo. Jehová es infalible, y es el gran maestro y caudillo de los que forman su pueblo. Estos son falibles, y en ningún punto entienden todas las cosas. Dios los conduce progresivamente de modo que la verdad constantemente se hace más brillante, ellos reflejan más plenamente la gloria de Dios, y se transforman cada vez más a su imagen. Llegan a conocerlo más íntimamente. Sus necesidades se satisfacen plenamente, pues se provee todo para su bienestar espiritual. Este progreso envuelve cambios, reajuste de su modo de pensar. Sin embargo, algunas personas se oponen a que haya cambios de punto de vista, cambios de entendimiento de ciertos textos de la Biblia o procedimientos. Por ejemplo, desde los años 1940 los testigos de Jehová han rehusado dar o aceptar transfusiones de sangre, mientras que antes de eso no habían adoptado esta posición. Desde 1962 entienden que las autoridades superiores de Romanos 13:1 son los gobernantes de los gobiernos mundanos, mientras que hasta ese tiempo, desde 1929, habían tenido un punto de vista diferente. Podrían citarse otros ejemplos. ¿Muestra esto que los testigos de Jehová no tienen la verdad? ¿Pone en tela de juicio esto a los principios básicos de sus enseñanzas? De ninguna manera. Los testigos de Jehová no se atribuyen infalibilidad. Están siendo enseñados por Dios. Jamás sabrán todas las cosas, pero continuamente estarán aprendiendo de la sabiduría inagotable de Dios mientras anden en su verdad. En la revista de la Atalaya de fecha 1 de junio de 1982, páginas 29 al 30, la Sociedad Watchtower nos explicó los cambios de entendimiento que había experimentado el esclavo sobre quienes eran las autoridades superiores de Romanos 13:1 al 7. Veremos en este artículo que vamos a leer de cómo la Sociedad Watchtower había enseñado desde sus inicios con el pastor Russell a los estudiantes internacionales de la Biblia. Sobre este asunto de quiénes eran las autoridades superiores de Romanos 13:1 al 7. Russell lo explicó en el primer volumen de los Estudios en las Escrituras de 1886 afirmando que las autoridades superiores se referían a los gobiernos de este mundo. La Sociedad Watchtower nos explica luego que esta enseñanza se apagó en 1929 cuando el baboso de Rutherford se le ocurrió descartar lo que había enseñado Russell por 50 largos años, afirmando en 1929 que las autoridades superiores de Romanos 13:1 al 7 se referían a Jehová y Jesucristo, y no a los gobiernos de este mundo. Luego este artículo culmina diciendo que el esclavo recibió una nueva luz y que la luz antigua descartada en 1929 se volvió a encender en 1962 y la Sociedad Watchtower, bajo la presidencia de Knorr Fred Franz, decidieron nuevamente retomar la posición original del pastor Russell afirmando que las autoridades superiores de Romanos 13:1 al 7 se referían a los gobiernos de este mundo y ya no más a Jehová y a Jesucristo. Leamos pues este artículo que dice así. Sujeción a las autoridades superiores. 12. El considerar la manera en que se llegó al entendimiento correcto de Romanos 13:1, 7 provee todavía otro ejemplo de navegar hacia el punto de vista correcto. Al principio los estudiantes de la Biblia entendían correctamente que las potestades superiores, o autoridades superiores, eran los gobernantes de este mundo. Compare con la versión moderna y la traducción del Nuevo Mundo. En virtud del entendimiento que tenían, llegaron a la conclusión de que si a un cristiano se le reclutaba en tiempo de guerra, tendría que servir en el ejército, ponerse el uniforme y salir a la batalla. Pero se reconocía que cuando se trataba de realmente matar a un semejante, el cristiano podía disparar al aire en lugar de matarlo. 13. Sin embargo, era muy obvio que el apóstol Pablo no podía haber estado abogando por tal proceder.
Surgió la pregunta: ¿pudiera ser entonces que las potestades superiores se refirieran a Jehová Dios y Jesucristo? Por un tiempo los del pueblo de Dios se apegaron a ese punto de vista. Y durante los dificultosos años de la Segunda Guerra Mundial dicho parecer al menos los fortaleció tocante a obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres, lo cual resultó en que establecieran un maravilloso registro mundial de valerosa neutralidad cristiana. Hechos 5, 28, 29. Nunca ha habido duda alguna de que los cristianos tienen que dar primeramente su lealtad al Señor soberano Jehová y a su Rey mesiánico, Jesucristo. Pero, ¿son estos también las autoridades superiores a quienes tenemos que pagar impuesto, tributo y honra? Romanos 13, 7. 14. Felizmente, en el año 1962, Jehová condujo a su pueblo a un entendimiento del principio de la sujeción relativa. Se pudo ver que los cristianos dedicados tienen que obedecer a los gobernantes seglares como las autoridades superiores, y reconocer de buena gana que estos son ministros de Dios, o siervos de Dios, para beneficio de ellos. Romanos 13, 4. El punto en cuestión es el siguiente. Si es verdad que Jehová conduce progresivamente a su esclavo de modo que la verdad constantemente se haga más brillante, y que el esclavo refleje más plenamente la gloria de Dios, y que se transforman cada vez más a su imagen, ¿por qué entonces el esclavo retomó en 1962 una luz antigua descartada en 1929 que supuestamente Dios les hizo cambiar o descartar sobre las autoridades superiores de Romanos 13? La Watchtower no solo ha hecho cambios en sus puntos de vista, sino que han cometido el desliz de retomar una posición anterior descartada décadas atrás, por haber sido una luz opaca, o equivocada que fue descartada como falsa o errada en su momento. He allí lo grave del asunto. Entonces, no cuadra la explicación del esclavo cuando éste nos engaña diciéndonos que Dios da a su pueblo un entendimiento progresivo de la verdad con el paso del tiempo. Este ejemplo de las autoridades superiores contradice por completo la explicación que la Sociedad Watchtower nos proporciona en la revista del Atalaya de fecha 1 de enero de 1973 página 24 que hemos visto al inicio de este video. Hemos comprobado fehacientemente cómo al principio se entendió y enseñó que los gobiernos políticos eran las autoridades superiores. Todo era muy claro. Después se revocó esta posición, enseñando en términos inconfundibles que Jehová Dios y Jesucristo eran estas autoridades superiores. No había duda alguna. Sin embargo, después se volvió a la primera interpretación, descartando la posición que se había mantenido y enseñado durante más de 30 años, incluso a costa de la vida de algunos que la aceptaron. ¿Qué conclusión debemos sacar de estas vacilaciones y contradicciones, que en ninguna manera representan correcciones pequeñas en una posición? ¿Cómo debemos considerar los que hablan así en nombre de Jehová? Dejemos que la Atalaya del 1 de octubre de 1976 página 586 nos conteste esta pregunta, y que cada uno decide delante de Dios cuál debe ser su actitud. Y se lee así. Es asunto serio representar a Dios y Cristo de una manera, entonces hallar que nuestro entendimiento de las enseñanzas principales y doctrinas fundamentales de las Escrituras estaba equivocado, y entonces, después de eso, regresar a las mismísimas doctrinas que, por años de estudio, habíamos determinado cuidadosamente que estaban equivocadas. Los cristianos no pueden ser vacilantes, indecisos, acerca de esas enseñanzas fundamentales. ¿Qué confianza se puede depositar en la sinceridad o juicio de esas personas? La respuesta es obvia, ninguna confianza en sus enseñanzas en absoluto. Es una religión falsa más demostrado por ella misma con las publicaciones hechas en estas revistas que hemos visto juntos. Muchas gracias. Hasta la próxima reflexión.